Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, mi nombre es Laura y vivo en la Ciudad de México. Y voy a hablarles sobre el manejo de mi estómago, pero sobre todo, brindarles la información necesaria para todas las personas que están iniciando este proceso. Durante los primeros meses puedes tener muchas dudas y preocupaciones acerca de tu estómago. Es normal. A pesar del cambio físico, sigues siendo la misma persona que eras antes de la cirugía. Lo más importante es que retomes tus actividades lo más pronto posible. Hola a todos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos de nueva cuenta Experiencias con Batec, hablando con el experto. Les recuerdo de que nuestras conferencias son todos los días miércoles, donde abordaremos diferentes temas sobre el cuidado avanzado de heridas y los estomas. Aprovecho también para invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Combatec México, en Facebook, en Instagram y en YouTube, donde podrán revivir estas charlas que se quedan ahí grabadas para que ustedes las puedan volver a visualizar. Esperamos que puedan interactuar con nosotros el día de hoy. Y bueno, antes de presentarles a nuestra conferencista, vamos a dar las instrucciones del webinar y me gustaría que pusieran aquí mucha atención. Y bueno, como primer punto, sí, durante la conferencia hay que mantener, por favor, las cámaras apagadas y los micrófonos en silencio para no interferir con el audio del ponente. Como punto número 2, la ronda de preguntas y respuestas siempre se realiza al final de la conferencia y es muy importante que ustedes nos puedan escribir sus dudas a través del chat, en este caso de Zoom, y también por Facebook Live nos pueden hacer sus comentarios. Si requieren mayor información de nuestros productos o servicios de Combatec, nos pueden escribir a un correo que es servicioaclientes@combatec.com y ahí nos pueden escribir su duda, su solicitud y nos vamos a poder poner en contacto con ustedes para poder resolverlo. Ahora, un momentito. Ahora vamos a checar la parte del audio. Si no pueden escuchar nuestra charla, hay que revisar lo siguiente. Si están desde algún celular, es importante que identifiquen dónde está el audio, lo deben de presionar y les va a aparecer este recuadro blanco donde ustedes van a seleccionar marcando utilizando de internet y ahí automáticamente van a poder escucharnos. Si están desde alguna computadora, siempre al iniciar Zoom les aparece este recuadro blanco donde ustedes deben de seleccionar entrar al audio por computadora. Si ya están en Zoom y aún no nos pueden escuchar, hay que revisar lo siguiente. Vamos a identificar la pestañita que está enseguida del audio, le vamos a presionar y tiene que estar seleccionado donde dice speaker, ¿sí? Eso debe estar con una palomita para que ustedes nos puedan escuchar. Ahora, para la parte de la certificación, ¿sí? Cuando estamos en la plataforma de Zoom, es importante la inscripción previa a este curso, ¿sí? Ustedes se meten al link, ahí les pide que coloquen sus datos completos, como su nombre completo, que es muy importante para el certificado. Ahí pueden ustedes añadir la parte de licenciado, enfermero, doctor, médico, especialista y verificar que también su correo esté correcto. ¿Sí? Ahora sí que los certificados se envían
con esa lista que yo voy a descargar para, pues es de mucha ayuda que ustedes verifiquen que no haya ningún error. Otro punto importante es que deben de permanecer el 80% del tiempo total que duró la conferencia, y cuando estamos en Facebook hay que llenar un formulario que Combatec México comparte dentro de los comentarios del en vivo, y ahí es igual volver a colocar nombre correcto, igual con su correo, para igual yo volver a descargar este archivo y hacer automáticamente los certificados. Aquí también es muy importante la permanencia del 80% del tiempo total de la conferencia, y pues bueno, estos son datos que hay que revisar para poder dar el aval. Recuerden que nuestros certificados son con aval de AMSICHAC. Y bueno, estar pendientes de su correo, porque pues a ese correo que ustedes se registraron les va a llegar el certificado. Y bueno, vamos a pasar ya a presentarles a nuestro conferencista del día de hoy, nuestro conferencista internacional. Ella es la licenciada en enfermería Silvia Moreira, es enfermera de la Universidad Estatal de Maringá, Brasil, estomaterapeuta de la Universidad Pontificia Católica de Paraná de Brasil, y pues ella nos va a compartir el tema de la tecnología moldeable, una innovación a favor de la calidad de vida del paciente ostomizado. Bienvenida, licenciada Silvia. Olá, muchas gracias, buenas noches, buenas tardes a ustedes en México. Para mí, buenas noches. Acá ya son 8 p.m., pero mucho gusto en estar con ustedes, poder participar, compartir más una charla, más un momento que creo va a ser muy, muy, muy prazeroso, ¿sí? Yo voy a compartir mi tela con ustedes para que podríamos ver entonces la clase. Hoy vamos a hablar entonces de la tecnología moldeable, que es una innovación a favor de la calidad de vida de la persona con estomía. Y este tema me encanta hablar por 2 motivos. Primero, porque me encanta la tecnología moldeable, creo que muchos de ustedes también van a encantar. El otro, por hablar de calidad de vida. Además, yo soy enfermera enterostomal, pero también tengo una estomía. Yo soy ostomizada hace más de 20 años por la enfermedad de Crohn. Entonces, yo hablo siempre que todos los días aprendo algo nuevo de la calidad de vida, porque todos los días tenemos algo a aprender, ¿sí? Vamos a hablar entonces de esta tecnología que me encanta y que va a encantar a todos ustedes. Bueno, creo que todos acá ya tienen en mente o cuánto el equipamiento colector puede hacer diferencia en la vida de una persona. Esto no soy yo que estoy hablando, pero hay muchos estudios que ya están publicados que hablan de la elección del equipamiento colector como una de las condiciones más importantes involucradas en la rehabilitación de una persona con estomía. ¿Y por qué esto? Bien, ustedes pueden imaginar cómo sería vivir con un saco o mismo con algo tan precario como las situaciones que miramos acá en las fotos. ¿Cómo una persona puede volver a trabajar, a estudiar, a compartir momentos con su familia, a salir en la calle con seguridad, cuando no tienen un equipamiento colector adecuado? Acá tenemos 2 fotos muy chocantes, muy extremas, ¿sí? Pero esta es la realidad de muchas personas por todo el mundo que no tienen acceso a los dispositivos, a los equipamientos. Entonces, ¿cómo nosotros, como profesional de salud, podríamos garantizar una rehabilitación más fácil, si podemos hablar así, o más precoce, que las personas tengan la herramienta adecuada para ver la vida de una forma distinta y ver la estomía como la oportunidad de vivir y no como un castigo y no como algo malo, ¿sí? En la etapa de adaptación no es fácil. Sabemos todos que tenemos muchas barreras para ultrapasar.
Pero acá yo creo que cuando tenemos un equipo de salud preparado, con conocimiento, que sabe o que hay en el mercado, o que el paciente necesita, o que la persona necesita. Cada persona es distinta, cada persona tiene una necesidad. Entonces tenemos que evaluar con cuidado, de una forma individual, y conocer todo lo que hay de tecnología para encontrar aquello que va a encajar mejor con cada necesidad, ¿sí? Entonces sabemos que la avaliación del paciente con una estomía algo muy complejo. Tenemos que evaluar situaciones emocionales, tenemos que evaluar características del paciente, si el paciente puede hacer el autocuidado, si el paciente consegue mirar su estomía para poder hacer el autocuidado, y las propias características de la estomía. Si es una estomía que tiene protrusión, si está retraída, si está adentro de uma pliegue, ¿sí? Entonces son muchas informaciones que tenemos que tener antes de hacer la indicación del equipamiento más adecuado. Así como los lápices acá tienen de todo color, así yo hablo también son los zapatos que tenemos que ajustar con cada necesidad. Cada uno tiene una necesidad y tenemos que encontrar esa necesidad. Y elegir el equipamiento adecuado, el equipamiento colector que sea más cerca de la necesidad de cada persona, no es una tarea fácil, ¿sí? Sabemos que en el mercado hoy hay muchas variedades de productos. Y si no conocemos los productos que estamos indicando, que estamos usando, es muy difícil. Entonces, conocer qué tipo de base adhesiva nosotros estamos trabajando, cuál es el hidrocoloide que estamos trabajando, de qué forma voy a evaluar el mejor producto para cada persona. Y esto también es una tarea difícil, ¿sí? Tenemos que tener en la mente siempre una cosa: el equipamiento colector adecuado es aquel que hace la garantía del sello seguro. ¿Pero qué es este sello seguro? El sello seguro es el aislamiento de la estomía de la piel peristomía. Entonces yo sé que la estomía, como vimos acá en la foto, tiene que estar justa el recorte de la base adhesiva. Yo no puedo tener espacio entre la mucosa de la estomía y la piel periestomal. ¿Por qué? Porque cuando salir este fluente, si tener contacto con la piel, yo voy a tener lesión, ¿sí? Entonces, el secreto acá, para tener una rehabilitación más fácil, para tener una aceptación y un regreso de esta persona a su vida, a sus actividades, es mantener esta piel saludable, ¿sí? Si yo tengo una herida, si yo tengo una dermatitis, si yo tengo una lesión en esta piel, todo el camino se torna más difícil, ¿sí? Entonces, yo sé que la gran mayoría de las personas que tienen una estomía en algún momento de su vida van a tener complicaciones de piel. Y por muchos motivos, ¿sí? O porque están con equipamiento que no es adecuado, o porque está haciendo un recorte, una abertura de la bolsa más grande que la estomía, y no hace este sello seguro que tanto necesitamos. Entonces, acá hay una pesquisa que demostró que casi 70% de las personas presentaron estas complicaciones en algún momento de su vida. Y más que eso, 76% de estas personas tenían esta lesión por más de 3 meses. Y muchas veces hace todo un prejuicio para toda la familia, porque yo voy a cambiar más el equipamiento por día, yo tengo que hacer más cambios. El equipamiento no me dura un día. Yo voy a usar muchos adjuvantes para poder mantener este equipamiento. Y los costos de este paciente van a aumentar, ¿sí? Este no es nuestro objetivo, porque así todos estamos descontentos. El paciente, la familia
y también los profesionales de salud, porque este paciente va a regresar en sus instituciones con lesiones, va a aumentar la carga de trabajo para el profesional, además de ver que el paciente no está teniendo una recuperación y una calidad de vida que esperamos, ¿sí? Entonces, así como todo en nuestra vida se evolúe, si se sufre evolución, nadie más escribe en una piedra o mismo el papel. Hoy es todo tecnológico, ¿sí? Todo vamos, el celular, las anotaciones, nadie más usa papel y lápiz, ¿verdad? Así como todo se innovó, así como todo evolucionó, los equipamientos colectores también sufrieron cambios. En la década de 30, muchos años atrás, teníamos equipamientos muy grandes que no hacían la protección adecuada para la piel, pero se fue cambiando. Y en los días de hoy tenemos muchos equipamientos con distintas resinas, con distintas características para poder encontrar aquello que sea más adecuado para cada situación. Y en esta evolución, hay una diferencia muy grande en la composición de esta resina. Miren el video. En la primera foto, la persona hace la presión y la resina hidrocolorada tiene una consistencia más firme. En la segunda, yo puedo tener como un desmembramiento de la resina. Eso hace la diferencia en la composición del hidrocolor. Y esta es la evolución de los equipamientos también, ¿sí? Entonces, acá nos tenemos un producto que tiene una resina que hace un sello seguro con más facilidad. Esto que ustedes ven acá es lo que llamamos de turtleneck. O que es esto? La resina de hidrocolor, cuando hace la protección, el sello seguro alrededor de la estomía, hace como un abrazo, le hace como una protección para que no tenga infiltración, además de hacer el sello seguro exacto, como si teníamos un zapato ideal para nuestro pie sin hacer ninguna lesión, sin ningún dolor. Entonces la resina hace como un anillo de resina flexible que hace un abrazo en la estomía para poder generar entonces el sello seguro. ¿Con las ventajas de esto? Bien, cuando tenemos entonces una base que tiene que recortar, nós tenemos algunas situaciones. Por ejemplo, es muy difícil hacer el dibujo y hacer el recorte de la resina exactamente del tamaño, del formato de la estomía. Esto es una tarea difícil para nosotros, profesionales de salud. Imaginen para una persona que no tiene destreza con las manos o que tiene alguna dificultad visual, ¿sí? O movilidad en las manos. Entonces, es una situación compleja, ¿verdad? Acá entonces tenemos una resina, una base de hidrocolor, que es la tecnología moldeable, donde yo no voy a usar la tijera, yo voy a usar las manos para hacer la abertura de la base, y la base, cuando entra en contacto con la mucosa que tiene humedad, va a se transformar entonces en este anillo de resina que va a abrazar la estomía. Entonces, sí podemos utilizar en ostomías regulares, redonditas, irregulares, cuando yo tengo una forma muy distinta, o mismo cuando tengo las estomías ovaladas, ¿sí? Además, esta resina tiene algo que llamamos de resina inteligente. ¿Por qué inteligente? Porque hace este abrazo en la resina y con el movimiento peristáltico que hacemos, que sabemos que la ostomía tiene, pues es intestino, ¿verdad? Hay un movimiento peristáltico, entonces se aumenta o disminuye. Esta resina, como hace el abrazo, va a acompañar los movimientos de la estomía, haciendo más seguridad para que no tenga entonces extravasamiento o fuga de heces o orina por debajo de la base.
Entonces, también es una tecnología inteligente, ¿sí? Por no utilizar tijeras, yo puedo pensar na abuelita, no niño que está en la escuela y que la mamá no se siente segura por enviar una base adhesiva o un equipamiento, además una tijera. Entonces, hay situaciones en la vida cotidiana, en nuestras actividades diarias, donde una tijera no es permitida. Por ejemplo, si yo voy a viajar, hacer una viaje de avión, yo no puedo entrar en el avión con una tijera, ¿verdad? O mismo otras situaciones como la población cárcel, cuando está en la prisión, tampoco se puede usar tijeras. Yo estoy acá imaginando situaciones muy distintas para que ustedes piensen un poco conmigo en qué situación yo no puedo mover una tijera, yo no puedo llevar una tijera. Y así yo tengo la facilidad de tener un producto que yo voy a moldear con los dedos y voy a tener la seguridad de mantener esta piel saludable. La resina moldeable es una resina conocida en el mercado por no necesitar de tijeras, pero yo creo que la mejor ventaja que hay en este producto es la protección de la piel. Y ustedes van a ver un poco mejor ahora. Cuando yo tengo una barrera adhesiva tradicional, vamos a hablar así, cuando yo puedo recortar, yo tengo acá un dibujo que demuestra entonces la piel que está en rocio, yo tengo la estomía y yo tengo la base adhesiva hidrocolor. Acá, en la tecnología moldeable, además de ser moldeable, es una tecnología trilaminada. ¿Qué es esto? Hay 3 capas de protección de la piel. Entonces, yo tengo la piel acá en rosa, tengo una capa de hidrocolor, una capa de filme de polietileno y más una capa de hidrocolor. Miren como yo tengo 3 protecciones. En la práctica clínica, o que se pasa acá? El efluente Cali sobre la primera camada de hidrocolor. Este hidrocolor, como todo hidrocolor, tiene una vida útil. Va a llegar un momento en que va a se desmembrar. Pero yo tengo acá abajo una capa de filme que no va a dejar que la humedad acá de arriba va a encontrar la piel. Abajo del fio yo tengo más una capa de hidrocolor. ¿Para qué? Para hacer la protección de esta piel, el control de humedad de la piel y una protección efectiva de esta piel. Y esto está comprobado en un estudio publicado, un estudio llamado Osmosis. Este estudio fue realizado en 3 países, Alemania, Polonia y Estados Unidos, donde fueron evaluados 561 pacientes en 67 centros de salud distintos. Tenemos 561 pacientes que fueron divididos en 2 grupos. El grupo A, yo tengo entonces 277 pacientes que empezaron a utilizar la tecnología moldeable como la primera opción, el primer sistema. El grupo B, con 284 pacientes, eram pacientes que já usavam outros produtos e reemplaçaram por uma base adhesiva trilaminada moldeável. A ver, todas as pessoas foram evaluadas e também classificadas quanto à presença de lesão de piel. Isto por um instrumento, creio que conhecido por muitos de vocês, que se chama SACS. É um instrumento de classificação e avaliação de lesões de combate, onde eu hago uma classificação quanto à profundidade desta lesão, e acá eu tenho L1, L2, L3, L4 e LX. Quanto mais profundo, mais grande é el L.
¿sí? La letra L. Y yo voy también a hacer la topografía de esta lesión. Yo voy a dividir la lesión en 4 cuadrantes y hacer como un reloj T1, T2, T3, T4 y marcar dónde está la lesión, en cuál cuadrante está esta lesión. Bueno, esta evaluación acá con instrumento SACS fue realizada en la primera visita, el 8 días después, 15, 30 y 60 días. Fueron entonces 4 visitas además de la evaluación inicial. ¿Y qué se pasó entonces en este tiempo? Las personas que utilizaban los productos pudieron entonces hacer la evaluación del producto cuanto la comodidad, la facilidad del modelo, la facilidad de la aplicación, la facilidad de eliminación, el nivel de confianza, y acá hablamos sobre seguridad de piel, porque tiene relación con extravasamiento, con fuga, ¿sí? El rendimiento general de la base adhesiva. Estos fueron los puntos que evaluaron en esta pesquisa, en este estudio. Bueno, el primer momento, las personas del grupo A, que son 277 pacientes, que empezaron la pesquisa utilizando entonces el producto Combatec moldeable trilaminal, la gran mayoría de las personas tenían la piel saludable, 90% de las personas. 9,4% tenían alguna lesión en la piel. Y acá la gran mayoría tenían lesiones más superficiales, L1, L2. Quizá una lesión erosiva, el máximo, ¿sí? El grupo B, donde teníamos entonces 284 pacientes que reemplazaron sus equipamientos por la tecnología moldeable. Todos, 100% tenían lesión de piel. Y acá hay una variedad de gravedad de lesión, ¿sí? Bueno, después del tiempo del estudio, después de las evaluaciones, hicimos un parámetro del inicio, el fin del acompañamiento. Lo que se vio fue que el grupo A, donde teníamos una piel sana de 90% de los pacientes, todos que tenían la piel sana mantuvieron la piel sana, no tuvieron ninguna lesión. Y las personas que tenían lesión, después de los 2 meses, después de las 4 visitas, de las 4 evoluciones, 95% recuperaron su piel, ¿sí? Ya en grupo B, donde teníamos todos los pacientes con lesiones cutáneas, después de los 2 meses, 86% de las personas tuvieron mejora en sus lesiones. Acá no podríamos hablar de 100% porque sabemos que hay otros factores que tenemos que evaluar, como el acompañamiento, como la escucha, como la aceptación de las orientaciones. Entonces hay una pequeña acá porcentaje de personas que no terminaron con la piel sana, pero la gran mayoría y la conclusión del estudio podríamos afirmar sin miedo que la tecnología moldeable fue posible mantener la piel sana de las personas que ya tenían la piel sana, o sea, aquellas que empezaron su vida con la estomía ya con la tecnología moldeable trilaminada. Y las personas que tenían una piel lesionada, que tenían una lesión, que tenían una dermatitis, recuperaron su piel. Quizá por tener las 3 capas de protección, además de hacer la conformidad del formato de la bisturía sin el desafío de hacer el recorte exactamente del tamaño y el formato. Entonces son los 2 puntos principales que hablamos acá. Entonces la conclusión de este estudio fue la importancia de elegir el equipamiento colector, los impactos que hace el proceso de rehabilitación,
Los ciclos de problemas físicos, lesiones, né, dérmicas, también debido a las fugas, y los desafíos psicosociales, que cambian la vida de la persona. Tener una estomía no es una tarea fácil, pero cuando tenemos los instrumentos, las herramientas adecuadas, la vida se torna menos difícil, las cosas se tornan más fáciles, ¿sí? Y con eso, la practicidad es una cosa que hace mucha diferencia. Acá, entonces, tenemos algunas fotos de personas con esta tecnología. Miren que la piel acá está sanita, ¿sí? Bonita, acá, hermosa. Acá, miren cómo yo tengo entonces el efecto tortuga que hablamos, que hace un abrazo en la estomía del tamaño, el formato que ella tiene. Entonces, después, este equipamiento se llama Natura, es un equipamiento colector de 2 piezas. Entonces, acá hacemos el encaje de la bolsa colectora con la base adhesiva en una forma muy sencilla, sin ninguna dificultad, ¿sí? Y acá, además, tenemos entonces la bolsa con el cierre integrado, con la presencia de un filtro de carbón que hace la salida del aire sin la necesidad de abrir la bolsa, ¿sí? Acá es muy fácil, solo doblar y hacer la presión, y además yo tengo un espacio para hacer la protección del cierre, para que cuando voy a sacar la ropa no tenga el riesgo de abrir el bolso. Esto es una tremenda característica que este equipamiento tiene, que también hace una discreción, trabaja con la autoestima de la persona y mejora mucho el efecto psicológico de la persona. Recuerden que el filtro que está acá hace entonces la salida natural de los gases, pero hay en la caja de las bolsas un adhesivo que tenemos que pegar arriba de este filtro cuando el paciente va a se duchar, cuando va a la playa, porque el carbón, si entra en contacto con la humedad, pierde la efectividad, ¿sí? Entonces, es un detalle que tenemos que orientar a los pacientes siempre. Después del baño, después de la ducha, después de la playa, yo puedo sacar entonces el adhesivo y ahí está listo para eliminar entonces más una vez los gases tranquilamente. Acá es una otra versión del producto Natura. Acá yo tengo una cordio flange, es un espacio que yo tengo abajo del disco para poder hacer el encaje de una forma más tranquila para las personas que tienen alguna dificultad manual. Entonces, eso también es importante para el proceso de rehabilitación, ¿sí? Entonces, yo puedo poner mis dedos abajo de la base y puedo hacer el encaje de la misma forma. Las características de la bolsa es la misma, ¿sí? No sé, es solo la base adhesiva que va a tener alguna diferencia. Bueno, me pongo a disposición para más preguntas al final de la presentación. Espero traer cosas nuevas para que ustedes puedan compartir con sus pacientes. Perdona mi español, mi portuñol. Las veces me vienen las cosas en la cabeza y mi español, sí, tengo que traer más una vez, que hace mucho que no hablo español así. Pero muchas gracias por la oportunidad. Encantada siempre en hacer parte de esos momentos y estoy a disposición al final de la presentación para sanar las dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Silvia Moreira. Les recuerdo a todas las personas que están aquí por Zoom que nos pueden escribir sus dudas aquí por el chat, igual las personas que están en Facebook Live también pueden comentarnos sus dudas. Al finalizar vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas, pero antes vamos a pasar a ver a nuestro segundo conferencista del día de hoy. Y bueno, sé que existen muchas preguntas al respecto de cómo tratar un estoma retraído, qué hacer cuando tenemos un estoma plano. Y bueno, el doctor Jorge Andrés García hoy nos va a hablar sobre la importancia de la convexidad y nos va a dar una opción de qué podemos hacer con esos estomas que también pues llegan a ser muy difíciles.
Se los voy a presentar. Estudió su licenciatura de Medicina General por la Universidad Autónoma de Querétaro. También ha cursado diferentes diplomados, cursos intensivos de introducción al manejo de heridas y ostomías. Actualmente cursa la maestría en Administración de Sistemas de Salud por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente también es coordinador clínico del Centro Especializado de Heridas y Estomas en México para Combate. Bienvenido, doctor Jorge Andrés García. Muchas gracias, Cari. Y bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, a todos vamos a hablar un poco, como bien comenta Cari, un tema que me parece muy interesante. Vi algunas preguntas mientras, bueno, antes que nada, también un gusto compartir este espacio con Silvia. Ustedes escucharon, ella, lejos de toda la experiencia técnica y toda la experiencia en conocimiento como terapista enterostomal, pues ella es una paciente ostomizada, como nos lo compartió, y eso creo que enriquece mucho, además de su sensibilidad para transmitir el conocimiento. Entonces también me da mucho gusto estar hoy aquí con ella y compartiendo este espacio con todos ustedes. Vamos a hablar un tema que me parece importante. Como les comentaba, había algunas de las preguntas y espero que podamos ir resolviendo algunas de las que leí con esta pequeña charla que preparé para el día de hoy. Este mes que, como ustedes saben, se celebra el Día Mundial del Paciente Ostomizado, que fue el 3 de octubre, y bueno, viene también todo este tema que nos permite aprender mucho a nosotros de los pacientes y saber y ofrecerles calidad de vida, que creo que eso es muy importante. Entonces, denme un segundo. Listo. Entonces, vamos a iniciar. Estos datos a mí me parecen interesantes para el tema de la charla del día de hoy, como una introducción. Y como bien tuvimos una introducción por parte de Silvia respecto a cuáles son las situaciones a las que se enfrenta un paciente ostomizado. Veamos que pues una de las situaciones desafortunadamente frecuentes en los pacientes son las lesiones en la piel, como podemos ver en este caso. Y bueno, aquí hay dos puntos importantes que tocar respecto a la convexidad. El primero es que hay un porcentaje que tienen estomas planos retraídos y bueno, esto genera dos impactos en el paciente. Por un lado, disminuye la calidad de vida cuando tiene este tipo de lesiones que son frecuentes en este tipo de estomas en los pacientes. Y por otro lado, también incrementa los costos. Cuando nosotros comenzamos a analizar el tipo de barrera que utiliza, los cambios frecuentes de una barrera, pues eso de alguna forma incrementa el costo para el paciente, para el sistema de salud o en conjunto. Entonces, es un aspecto importante y una solución para muchos de estos pacientes es el uso de la convexidad, que veremos en un momento. Ahora, otro dato importante, como he comentado en algunas ocasiones, aquí tenemos un rango de lesiones periostomales desde el 18 al 60%, y esto, de acuerdo a la literatura que lo revisen, podrán encontrar diferentes variaciones en estos dos datos epidemiológicos, y es porque sabemos que las características demográficas de cada población pues tienen un impacto tanto en la ejecución, en la técnica quirúrgica, en la prevalencia de diferentes tipos de patologías que conlleven a una ostomía, a presentar este tipo de lesiones, y de la misma forma también el acceso a diferentes sistemas que permitan disminuir este número de complicaciones. Podemos ver estos rangos y además unos rangos tan amplios, ¿no? Del 18 al 60%, y eso tiene que ver por muchos factores del paciente, muchos factores del estómago, y que esto, además de eso, también incrementa los costos, ¿no? Recalcar un punto importante que también tocó Silvia. Dice: uno de los principios rectores del cuidado de una ostomía es establecer y mantener un sello seguro. Eso garantiza, lejos de todo, de prevenir y de tratar este tipo de lesiones, también lo que me hace es darle seguridad al paciente. El paciente ostomizado pues
se siente seguro de seguir sus actividades día a día. Yo siempre también me gusta tocar mucho el tema que fue introductorio en esta charla, que fue entender al paciente. El paciente tiene una vida, el paciente puede tomar transporte público, puede llevar una vida, puede manejar, puede hacer cualquier condición, y la barrera o el equipo colector que nosotros colocamos en el paciente debe de brindar seguridad para poder hacer todas estas actividades. Otro punto importante, los productos que incorporan convexidad a menudo se consideran una herramienta importante para lograr un sello seguro. Entonces, ahí radica la importancia de este tema para beneficio de los pacientes. Listo. Entonces, también como forma introductoria, ¿qué tan prevalentes son este tipo de lesiones? Ustedes pueden ver aquí que hay diferentes variables que condicionan que un paciente termine en una lesión. Entonces, como platicábamos, hay diferentes condiciones preoperatorias cuando se hace una marcación prequirúrgica, por ejemplo, que ahora no es tan frecuente en nuestro país, pero cada vez pues hemos ido creciendo en la educación y en realizar este tipo de actividades, porque esto permite, y sobre todo en pacientes que están programados para una ostomía, elegir sitios adecuados para disminuir el número de complicaciones. Las variables quirúrgicas, como platicábamos, y algunas variables propias del paciente, como son la edad, el género, el índice de masa corporal y la condición de salud que el paciente tenga. Todo eso asociado o todo eso en conjunto puede generar un estoma con ciertas variables que me puede o no generar complicaciones en los pacientes. Entonces, como pueden ver, y como seguramente lo han revisado en diferentes charlas, un pilar fundamental para prevenir complicaciones es una valoración adecuada. Y una valoración adecuada me va a permitir seleccionar un equipo colector adecuado que haga que se disminuyan las complicaciones. Y un equipo colector que funciona para el tratamiento de muchas de estas complicaciones son los equipos convexos. Entonces, las complicaciones en el paciente ostomizado no es algo que sea tan inusual en los pacientes. En esta otra gráfica podemos ver en la línea de abajo el tiempo de evolución desde la creación de los estomas, y en este el porcentaje de los pacientes con ciertas ostomías, como son colostomía en la línea negra y ileostomía en la línea azul, urostomía, que sabemos que es un porcentaje menor, pero que también pueden presentar complicaciones, en esta línea roja, y un promedio de todas ellas en la línea verde. Entonces, como ustedes pueden visualizar, al paso de los 15 días empieza a incrementar este tipo de lesiones. Entonces, de lesiones en la piel de los pacientes, y que eso genera un problema para ellos y además un temor, entre otros muchos factores psicosociales que presenta el paciente. Puntos a destacar de esta gráfica: vemos como un mayor porcentaje de pacientes con ileostomía presentan complicaciones, y eso son por las características propias de ese estoma. Sabemos que son estomas que tienen un gasto continuo, que tienen un gasto que también genera diferentes tipos de lesiones en los pacientes, y que me va a generar algún tipo de complicaciones. Entonces, solamente para resumir, sabemos que las complicaciones son importantes, son frecuentes en los pacientes, y un aspecto importante es tratarlas. Y la principal forma de tratarlas es colocar el equipo colector adecuado que se adapta a las necesidades de estos pacientes. Para recordar, sabemos que aquí hay un efluente que, si entra en contacto con la piel, modifica las características anatómicas y funcionales de la misma, modificando el pH, generando una inflamación continua de la piel, y que esto, como ustedes pudieron observar, hay una clasificación estandarizada, que es la herramienta SACS, que me permite determinar el tipo de lesión de acuerdo a la profundidad y, adicional, la localización de esas lesiones. Entonces, eso me va a generar complicaciones, y yo tengo que buscar o tener una alternativa para estos pacientes. Específicamente en la convexidad, ¿qué es la convexidad? Entonces, son barreras. La convexidad, existen las barreras y están diseñadas para generar una presión uniforme en la piel periostomal y protruir el estoma y la salida del efluente que caiga directamente en la bolsa. Entonces, debe ser suficientemente flexible para conformarse a los distintos contornos abdominales, y también cuando el paciente realice cambios posturales. Entonces, podemos ver en esta imagen, y es como tal
curvatura del lado de la piel, o sea, esto se adhiere a la piel del paciente. Y si ustedes entendemos, por ejemplo, que aquí estuviera mi abdomen y yo coloco una convexidad asociada a un cinturón que veremos más adelante, debe de estar asociado a un cinturón de uso de 24 horas, lo que va a hacer es generar esto en la piel del paciente. Aquí en donde estoy señalando, supongamos que está mi abdomen y lo que haría la convexidad es que el abdomen lo presionaría y esto generaría una protrusión del estómago. Entonces, una de las principales indicaciones que tiene la barrera convexa es la protrusión de los estomas cuando son retraídos. Pero vamos a ver qué otras funciones tienen la convexidad, porque no es algo nuevo. Las primeras barreras convexas salieron en los años 90 y a partir de ello ha tenido, fue un sistema convexo de una pieza. Hoy en día hay sistemas moldeables, como acabamos de ver, la tecnología moldeables que tienen convexidad, que me da los beneficios de la convexidad asociados a la tecnología moldeable, que me va a generar un sello seguro y eso le genera mucha confianza al paciente. Tenemos sistemas que son precortados, sistemas que son para recortar, que generan esta convexidad y lo que se busca con este sistema es protruir el estómago. Pero vamos a ver ahorita qué otros usos tiene. Los productos convexos son el medio preferido para manejar los estomas planos o retraídos. Como decíamos, planos son cuando se encuentran a la altura del abdomen, del abdomen, y retraídos cuando se encuentran por debajo del abdomen, ¿no? Entonces, en esos dos casos, eso es una indicación absoluta que se tiene que utilizar la convexidad, porque de otra forma, un sistema plano, veremos en un caso más adelante, va a generar fuga frecuente, lo que incrementa el cambio frecuente de la barrera, lo cual hace que los costos aumenten y adicional a ello la presencia de lesiones que yo siempre les comento cuando hemos tenido la experiencia con algún paciente pediátrico que el pañal quedó durante mucho tiempo, pues eso genera una lesión y genera incomodidad y genera dolor para el paciente. Lo mismo pasa con un paciente ostomizado, entonces tenemos que tenerlo muy presente. Y adicional a estas dos indicaciones, también para compensar aquí las irregularidades del abdomen como pliegues, aquí se me repitió pliegues, perdón, como pliegues. Entonces, vamos a ver también ahorita unas imágenes de algunos casos en donde también, si nosotros entendemos que aquí tuviéramos un pliegues al colocar una convexidad, que además, como yo les decía, está asociado a un cinturón, esto que genera la convexidad en esos casos se llama adaptación. Se adapta perfectamente la piel alrededor del estómago, lo cual me permite que tenga una superficie muchísimo más adecuada, muchísimo más firme para poder fijar la barrera y me permite tratar esos pliegues. Entonces, también, bueno, sabemos que hay muchos tipos de convexidades. Hay convexidades que se llaman que son profundas, hay convexidades que tienen un perfil también diferente, pero en la literatura yo buscando no hay unas indicaciones precisas para poder decir o seleccionar cierto uso. Nosotros hemos aprendido también que en los ostomías hay indicaciones claras, como estamos viendo en este momento, que son la convexidad sirve para tratar pliegues, para estomas planos, para estomas retraídos, pero hoy en día también sabemos que la convexidad sirve cuando, por ejemplo, queremos que la barrera dure un poco más de tiempo. También, como son un poco más rígidas, permiten absorber un poco más la humedad y permitir dejarlas durante más tiempo. Y en estomas de bajo perfil, cuando nosotros tenemos diferentes tipos de estomas, como los podemos ver aquí, esto es lo que yo decía, este es un estoma plano, este es un estoma retraído cuando se encuentra por debajo de la piel del abdomen, un estoma de un perfil adecuado entre 2 y 3 centímetros, un estoma alto cuando es mayor a 3 centímetros, y en este caso yo diría que la convexidad está indicada en estomas que tienen bajo perfil, que estamos hablando menos de 1 centímetro de distancia de la piel abdominal, estomas planos y estomas retraídos. Y lo que me va a generar es esto que nosotros vemos. Si yo coloco una barrera plana en estos estomas, veamos esta imagen, cómo el efluente aquí cae, fuga, está en contacto continuo con la piel y eso genera una lesión. Y cuando yo coloco la convexidad, lo que va a hacer la convexidad es esta parte que vemos aquí, la va a presionar hacia adentro para generar que el estómago tenga una protrusión y entonces pueda drenar sobre la bolsa del equipo corrector. Entonces, hablando de fugas en los pacientes, vemos este estudio, por ejemplo, cuando en pacientes de Europa y en pacientes de Norteamérica,
Cuando estos pacientes presentaban fuga, y vemos, bueno, aquí el porcentaje de los pacientes que llegan a presentar fugas frecuentes, fugas pocas veces, pero en general al menos han experimentado normalmente una fuga, y esto habla de que el sistema colector no está cumpliendo las características que necesitamos. En esta imagen podemos ver, voy a regresarla, aquí es la barrera convexa. Lo que hace es presión, genera una presión alrededor del estoma, lo cual le permite que protruya. Entonces vean cómo la convexidad aquí se trata pliegues. Si aquí tuviéramos un pliegue, vean cómo adapta esa piel alrededor del estómago, y adicional a ello me genera una presión que me permite protruir el estómago para tratar pliegues. Quizá esto pareciera ser muy técnico y nosotros normalmente no pudiéramos, cuando lo platicamos y colocamos incluso la barrera, muchas veces nosotros pensaríamos que no es que no es tan técnico como lo vemos, pero sí es así y es muy eficiente. Aquí vemos, por ejemplo, una paciente que estaba utilizando una barrera convexa que no le era funcional en un estómago que, como ustedes ven, no es completamente plano, es un estómago de bajo perfil. Pero hay otro punto importante que siempre tenemos que evaluar y que veremos más adelante, que también es una de las indicaciones de la convexidad, es el ángulo de drenaje. Aquí el ángulo de drenaje no es central, se encuentra lateralizado y se encuentra casi a la altura del abdomen. Entonces, eso también es una indicación para la convexidad. Pudiéramos tener un estoma que mida 2 centímetros de altura, que pudiera ser un estoma protruido. Sin embargo, cuando evaluamos el ángulo de drenaje, si se encuentra cerca del borde de la piel abdominal, es una indicación clara para la convexidad. Y aquí algo muy importante es que estamos aquí midiendo el estómago. Entonces, yo lo que siempre les comento es que aquí este estoma, si este estoma es regular, es un estoma que es regular y solamente de bajo perfil, necesitamos adicionar una convexidad. Pero si este estoma fuera irregular y yo lo que quiero es generar protrusión para este ángulo de drenaje, yo no tengo que centrar mi barrera en este sitio, sino que tengo que buscar el filo de mi barrera, debe de quedar en este borde, con el objetivo de protruir esta zona y hacer que protruya ese ángulo de drenaje y conseguir los resultados que quiero con este paciente. Entonces, vemos como aquí reforzamos. Preguntaban, vi una pregunta que decía que si en la tecnología moldeable se podría utilizar la pasta. Sí se puede utilizar la pasta. La indicación de la pasta y de este anillo que nosotros vemos aquí es para tratar las irregularidades alrededor del estómago. ¿Qué quiere decir? Que en esta zona yo lo que hago, y lo diré coloquial y un tanto burdo, que es como si nosotros resanáramos esa piel del paciente con el objetivo de generar una superficie lo más homogénea para poder montar mi barrera. Entonces, en este caso seleccionamos un anillo para reforzar esa zona en donde está el ángulo de drenaje, colocamos la barrera convexa, y aquí un aspecto importante, y vemos cómo no dejamos de presionar esta barrera. ¿Por qué? Porque esta es una ileostomía, y las ileostomías son de alguna forma un poco latosas porque todo el tiempo están, su afluente es continuo. Entonces es importante que a pesar de que ya colocamos el hidrocoloide, nos falta colocar el marco acrílico. No debemos de dejar de hacer presión porque debemos de permitir que protruya. Si aquí gasta el estómago, cae aquí el efluente, yo lo limpio con una gasa, con lo que estoy utilizando para hacer el cambio de mi barrera. Quito rápidamente mi marco de acrílico, lo pego y enseguida coloco mi bolsa y asociada a un cinturón. Cuando ustedes traten una barrera como en este caso, por ejemplo, tiene una barrera convexa, pero dice fuga, no me está funcionando correctamente, lo primero que les recomiendo que indaguen es saber si está utilizando efectivamente el cinturón y si lo está utilizando las 24 horas, porque normalmente te dicen, para bañarme sí lo tienes que utilizar, porque si tú quitas el cinturón se pierde la función de la convexidad, esa presión que necesitas para que la barrera genere la protrusión. Y entonces, en ese momento, regresamos a una barrera plana prácticamente, y entonces fuga y se pierde esa barrera. Entonces, lo primero que hay que indagar es que el paciente esté utilizando para dormir y para bañarse un cinturón asociado a este equipo. Y veamos cómo ya aquí se ve el estómago que cuando comienza a gastar, pues va a
recolectar ese efluente, esta bolsa del equipo colector. Aquí vemos otro caso. Decíamos que no solamente estaba indicado para estomas planos. Este es un estoma retraído y adicional a ello tiene una separación mucocutánea. Entonces las separaciones mucocutáneas, como recuerdan, se tratan como heridas. Se debe de colocar un apósito y posterior a ello yo debo de generar un sello seguro alrededor de mi estómago. Este caso pareciera ser retador, porque es un caso retador y además de eso, pues uno pensaría, yo ni siquiera veo dónde se encuentra el estómago. Cuando ya empiezas a hacer un aseo, identificar la mucosa, el ángulo de drenaje, esta paciente se le colocó barrera convexa moldeable. Intentamos utilizar en un momento la precortada y ella dijo, no, porque no me siento segura, me gusta. Y este fue el resultado, la cicatrización de la separación mucocutánea, es la misma paciente y se fue también moldeando esa mucosa del estómago y terminó utilizando convexidad, ella colocando la convexidad moldeable, que es muy sencilla, como veíamos para pacientes también que tienen poca habilidad o poca destreza para manual, es muy rápida, no tienes que recortar, moldeas y genera un sello seguro. Entonces eso da, realmente, valga la redundancia, va a dar seguridad al paciente ostomizado. Bueno, este es otro aspecto importante que quise comentar. Hablamos ya de estomas planos, de estomas retraídos, de estomas de bajo perfil, en donde está indicada la convexidad. Pero, ¿qué nos dice además la literatura? Te dice, la evaluación del abdomen y sus contornos es particularmente durante la fase posoperatoria temprana. ¿Por qué seleccioné esta frase de la literatura? Porque he escuchado en algunas veces, no utilizamos convexidad en un posoperatorio inmediato, por generar alguna lesión, porque es mejor o porque por costumbre utilizamos un sistema plano, pero es importante evaluar si está indicada y se puede utilizar sin ningún problema. Es un poco incómodo para el paciente, pero será muchísimo mejor a presentar una lesión y después tratar esa lesión. Entonces, por eso quise tomar esta frase. Y aquí dice, tradicionalmente la evaluación se ha centrado en la evaluación de la estoma en forma aislada de los contornos abdominales, cuando no debiese ser así. Los contornos abdominales es un aspecto dentro de la valoración del paciente ostomizado y donde pudiera estar indicada una barrera convexa para generar esa capacidad de adaptación alrededor del estómago junto con la protrusión. Entonces, no se recomienda ese enfoque ilimitado, ya que esta evaluación no evitará fugas si la forma de la barrera cutánea seleccionada no es ideal para la topografía abdominal. Entonces, está completamente indicado que evaluemos los pliegues del paciente, que muchas veces, como yo les decía, un estoma de bajo perfil, pero que se encuentra en pliegues, voy a poner también más adelante algunas imágenes, es un criterio claro para la convexidad. Y bueno, también hemos observado también que la convexidad se utiliza en ocasiones para aumentar el tiempo de uso de una barrera cutánea en situaciones en las que el efluente es líquido y de mayor volumen. Entonces, si ustedes revisan la literatura, es dentro de las indicaciones también es esa. En estos estomas que tienen un efluente continuo, en urostomías, por ejemplo, que es un efluente continuo, que es un efluente líquido, el desgaste de la barrera es muchísimo mayor y más rápido. Y si colocamos una barrera convexa, bueno, va a permitir que puede utilizarse esta barrera. Esta es otra paciente. Aquí vemos que adicional también utiliza una faja por las condiciones de su abdomen y el sistema convexo, que también muchos pacientes se sienten seguros, les genera mejor adaptación a la barrera y les da mayor seguridad. Y bueno, este es el caso que vimos. Está utilizando un sistema plano. Como ustedes pueden ver, miren cómo se forma aquí pliegues en el abdomen del paciente. Lo único que se colocó fue una barrera convexa y vean el resultado en una semana. Esto lo usó 7 días. Aquí también es importante recalcar que esto que se encuentra alrededor, que ustedes ven un poco blanco, que se ve como grisáceo, muchas veces pudieran pensar que es alguna infección micótica, pero no. Lo primero que hay que pensar es que esto es maceración por la barrera cutánea. La barrera cutánea se dejó más tiempo del que debía y
perdón, y entonces me generó esa maceración de la piel, lo cual lo primero que debo de hacer es, ok, si usaste esta barrera durante 7 días, hay que reducir el tiempo de uso durante a 6 días, evaluar la piel, porque esa piel debemos de enseñar al paciente que debe de ser sana, así como vemos otras zonas alrededor de su piel, así debe de estar la piel de ese paciente. Entonces es importante que le hagamos, y me regreso un poco, disculpen, esta indicación. O sea, cuando vemos esto, muchas veces para el paciente es normal que la piel se encuentre así, cuando sabemos que debe de estar en condiciones normales. Otro punto importante, una de las complicaciones que llega a presentar la convexidad es generar ciertas lesiones por presión. Recordemos que estamos haciendo o ejerciendo una presión constante con la barrera, con un objeto rígido sobre una superficie que es el abdomen, y que con el cinturón podemos generar ese tipo de lesiones que tengamos presentes. Entonces, es importante que utilice un protector cutáneo y se realicen los cambios adecuados el paciente para también disminuir la aparición de estas lesiones. Entonces, sí podemos ver cómo protruye el estómago, cómo se va moldeando también esa mucosa del estómago. Y yo en algunas otras ocasiones les he comentado, esta paciente decía que no sabía, cuando veía esta imagen, no sabía cuál era su estómago, no sabía qué medida tenía, no, y cuando vio esto dijo, ahora sí ya sé a lo que le llaman estoma. Esta es la boquita donde sale la materia fecal que me lesionó mi piel. Entonces, la convexidad es una herramienta que nos permite tratar las complicaciones y generar calidad de vida en estos pacientes. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Entonces, yo coloqué aquí estas indicaciones que se encuentran. Bueno, se puede utilizar tanto en ileostomías, en colostomías como urostomías. Eso es muy importante que sepamos, como vimos, se puede utilizar en cualquier estoma de eliminación que lo requiera. También cuando hay una salida de líquido de bastante o que el efluente es continuo y que son grandes cantidades, también puede ser manejada para también disminuir la aparición de la fuga de estos estomas. Los estomas que se encuentran o que tienen un ángulo de drenaje al nivel de la piel también es una indicación para la convexidad. Un estoma protruido puede requerir convexidad y ahí es lo que platicábamos. Un estoma que la mucosa pareciera ser que es protruido, pero el ángulo de drenaje se encuentra cerca de la piel periostomal, tiene una indicación también para la convexidad. Y bueno, ahí en la literatura encontrarán, como les decía, diferentes tipos de convexidades. Estos dos puntos hablan de que cuando la piel periostomal es firme, se recomienda una convexidad suave. Por ejemplo, la convexidad moldeable es un poco más suave, lo cual no me va a generar mucha presión en estos abdómenes rígidos y que me disminuye la aparición de lesiones por presión. Y cuando tenemos un estómago que es flácido, pues se recomienda una convexidad rígida para permitir también adaptar esas condiciones. Pero eso tiene que ser una evaluación con el paciente para saber cuál es el mejor sistema que se recomiende. También los pacientes que tienen algún problema a nivel de la piel periostomal, pues pueden también requerir esta convexidad. En el posoperativo inmediato también ya hablábamos, ¿no? La convexidad puede ser considerada, no es una contraindicación y no es algo que no podamos realizar. Si el paciente lo requiere, se puede utilizar también. Y bueno, aquí habla un poco también de la preparación de los profesionales de la salud para poder utilizar adecuadamente la convexidad. Y los estomas aquí, los estomas también que son en asa. Aquí son estomas en asa, con la abertura distal también a la altura de la piel, pueden requerir convexidad. También tengo un caso para precisamente este punto. Traté de poner casos que nos hablaran de todos estos puntos que estamos tocando. Y otro punto, ¿no? Los estomas que tienen un ángulo de drenaje que no está en el centro, puede ser una indicación de la convexidad. También ya hablamos aquí del ángulo de drenaje alrededor de la piel y también puede ser utilizado en el manejo de fístulas enterocutáneas, ¿no? Entonces, como pueden ver, no es una indicación de solamente ser para estomas planos, retraídos. Hemos estado hablando de muchas estomas que tienen un buen perfil, pero que yo quiero, que tienen un gasto muy elevado, estomas que se encuentran con buena altura, pero que el ángulo de drenaje está cerca de la piel. Bueno, son indicaciones claras
para este tipo de pacientes. Y bueno, aquí hablamos también de todas las propiedades que nos dan, ¿no? Ya vimos que trabaja o que trata los pliegues, rellena los defectos, incrementa la protrusión, la resistencia al efluente. Entonces son diversas características las que podemos ver. Y bueno, para concluir vamos a revisar un par de casos clínicos. Vemos aquí cómo esta paciente es muy importante siempre que evalúen a los pacientes en todas las posiciones, porque eso también es nos va a permitir justificar adecuadamente la convexidad. Entonces, un estoma, por ejemplo, que yo evalúo acostado, normalmente las características de mi abdomen son un abdomen a veces plano, un abdomen que no tiene irregularidades. Pero cuando yo le digo al paciente que se siente, como en este caso, vean cómo aquí el ángulo de drenaje, sabemos que es un estoma que pareciera ser, si yo lo veo, si yo lo viera por arriba, pareciera ser que tiene altura, pero vean en esta imagen cómo el ángulo de drenaje se encuentra aquí cercano a la piel, que puede generarme aquí una lesión y es una indicación clara, se le colocó convexidad y vean cómo se va moldeando ese estómago, cómo se va generando una piel también muchísimo más sana y no está libre de complicaciones. Aquí veíamos, este es un estómago que tiene dos boquitas, pero una de las boquitas, vean, está muy cerca de la piel peristomal. Este paciente, por ejemplo, está de pie, que tenemos que evaluarlo sentado, acostado, de pie, para poder evaluar los pliegues y toda la condición abdominal. Estos casos son del equipo que tenemos aquí en la clínica, el equipo de enfermería que siempre tienen mucha experiencia también, pueden hacer apoyo de todo este equipo que tenemos en la clínica, porque ellos son los que, vean aquí, le parece importante al enfermero poder evaluar al paciente de pie. Aquí vemos cómo tiene las dos boquitas, aquí tendría el ángulo de drenaje y vean cómo se coloca la barrera convexa, que las dos bocas entran perfectamente, el cinturón del paciente que le debe de quedar justo pero no apretado, no le debe de generar incomodidad, y vean cómo cuando haces este manejo es efectivo y el efluente está cayendo en la bolsa, que es lo que buscamos con los pacientes. Otro caso aquí, vean cómo tiene toda esta piel lesionada. El paciente aquí ya se le colocó polvo, un hidrocoloide que sabemos que es para tratar estas lesiones en la piel, protector cutáneo, por eso ven esta piel que está brillosa. Aquí colocó un anillo que también, como yo les decía, se puede colocar la pasta, que es para tratar todas esas irregularidades. Si ustedes ven, se ve aquí como si hubiera un canalito alrededor del estómago. Yo necesito una superficie muchísimo más lisa. Otro aspecto importante en esta imagen es cómo el paciente está jalando, tirando hacia arriba su abdomen. O sea, cuando él suelte aquí, se va a formar un pliegue. Entonces, muchas veces se forman aquí en los laterales y es importante también pedirle, jale un poquito su abdomen para que yo pueda generar una superficie lisa en donde monte mi barrera convexa y se genere la protrusión y la efectividad. Algo aquí a destacar, toca colocar el cinturón rápidamente porque si empieza a gastar, eso es una colostomía. Ellas son más tranquilas que las ileostomías, pero en cualquier momento que gaste podemos tener fuga y daño de esa barrera. Y esta, por ejemplo, es un paciente que se le colocó aquí. Vean cómo tiene unas pequeñas lesiones alrededor del estómago, unos pequeños granulomas, que esto también puede ser asociado por los puntos de sutura. Y vean, a este paciente se le colocó polvo, su protector cutáneo, y esta es una barrera moldeable. Ustedes pueden ver porque aquí se ve el cuello de tortuga, esta tecnología trilaminar en donde hay un hidrocoloide que se llama Stomagesic, que está en la piel del paciente, un hidrocoloide gentil que se adapta perfectamente a la piel del paciente, un hidrocoloide Duragesic que se encuentra aquí para que precisamente se pueda hacer resistente al efluente. Y vean, aquí está adaptándose perfectamente al contorno abdominal, se coloca su bolsa, su cinturón y vean, esto fue el 30 de abril. Este paciente, perdón, en esta imagen no era, este es del caso anterior que nosotros vimos. Una disculpa aquí por este caso, del anterior que habíamos visto. Pero vean, aquí lo importante es que esto se colocó el 30 de abril y el 2 de mayo, vean cómo esa piel se encuentra completamente sana. O sea, esto lo hacemos con un cambio. Entonces, la piel se encuentra sana, esas lesiones que se encontraban ya no las tiene
el estómago se ve adecuadamente, genera aquí, por ejemplo, esta convexidad moldeable, abraza aquí el estómago y en algunos casos hay pacientes en donde migran incluso ya a la barrera plana, pero eso es una evaluación que hay que hacer constante. Recordemos que durante las primeras 8 semanas de la construcción del estómago puede cambiar tanto de tamaño como la mucosa del paciente. Y este caso, ya para finalizar, vean cómo aquí no se colocó todo el anillo. Lo mismo, la paciente está traccionando, se coloca solo en las zonas donde yo quiero rellenar. Si vemos, la boquita pareciera ser que tiene buena altura, ¿no? Tendrá 1.5 centímetros del borde del abdominal hacia arriba, pero vean el ángulo de drenaje, cómo se encuentra muy cercano a la piel del paciente. Entonces aquí se refuerza con un anillo, se coloca la convexidad y vean, se coloca asociado a un cinturón y esto fue el 13 de febrero que se trató esta lesión y así era como estaba inicialmente. Entonces vean en esta imagen que se ve un poco más grande cómo estas partes de aquí abajo que fue donde se colocó el anillo, vean cómo se hacen esos canalitos en donde yo también puedo colocar pasta, sin solamente que las pastas normalmente tienen alcohol. Entonces, si hubiera alguna lesión, pues le va a arder al paciente, entonces no están indicadas. El anillo no tiene alcohol, entonces es un hidrocoloide también que se diluye con menor facilidad y que es muchísimo más también fácil para manejar, muchísimo más rápido. Entonces, a veces les digo en broma que le dice, cuando tiene lesiones, les dice, le va a arder poquito, pero le queda ardiendo durante totalmente un tiempo porque tiene alcohol. Entonces, bueno, ahí tenemos también herramientas, accesorios como son estos anillos que se llaman Stomagesic Seal y que me va a permitir rellenar estas imperfecciones, generar porque vean, aquí sale el efluente y aquí se acumularía todo ese efluente generándome lesión. Entonces, esas son las indicaciones que se tienen. Y para concluir este caso, vean lo mismo, ¿no? Aquí es el primer día, la paciente está utilizando un sistema plano. Vean cómo tiene ese abdomen aquí pliegues, se ve incluso en la barrera cómo se tiene pliegues el paciente. Quita la barrera el enfermero y vean lo que se encuentra, ¿no? Una piel completamente lesionada. Aquí vemos el estómago en donde tenemos que investigar en donde se encuentra el ángulo de drenaje y tratar esas lesiones. ¿Cuál es el principal o el primer tratamiento para estas lesiones? Colocar un equipo colector funcional, un equipo colector que me genere un sello seguro. Aquí vemos cómo colocó la barrera convexa. Esto es lo que yo les comentaba. Cuando yo tengo un estoma irregular, como es este caso, y voy a utilizar una barrera en donde mi diámetro de apertura es más grande que el estoma, ese perfil que nosotros vemos lo tenemos que montar en esta zona porque aquí queremos que esta convexidad empuje de alguna forma la piel abdominal que se encuentra aquí abajo y protruya mi estómago para que pueda generar, pueda el efluente gastar en la bolsa. Y este es el resultado, este es el primer día, este es el día 6 de la paciente. Vean cómo cuando llegó que colocaba pasta en toda esa zona, quitar también esta pasta pues va lesionando más la piel del paciente y vean cómo esa piel cambia solamente con colocar el equipo colector adecuado. Y vean, esto es a los 16 días, vean cómo tiene todos esos pliegues la paciente que hablamos, que la convexidad también, una indicación es el tratamiento de estos pliegues porque me genera una superficie en donde generes, digamos, también de una forma burda que estires toda esa piel alrededor del paciente, todos esos pliegues y permitas que la barrera se adapte de muchísimo menor medida. Entonces, como conclusión, solamente la convexidad me va a permitir ser costo efectiva cuando yo utilizo adecuadamente los accesorios, las indicaciones, genero calidad de vida y puedo tratar las complicaciones o prevenirlas. Entonces, son aspectos que quisiera recalcar. No temamos a utilizar la convexidad, tiene muchos usos, beneficia a muchos pacientes y les genera realmente calidad de vida. Entonces, es muy, muy satisfactorio cuando tú ves esto y lo llevas a estos siguientes pasos. Realmente eso es una satisfacción muy grande para los profesionales, para el equipo de enfermería que está aquí en la clínica, que hagan este excelente trabajo con sus pacientes. Realmente el equipo de asesoría clínica que está también en los hospitales
tienen estos casos que son retadores, pero que por fortuna hay un portafolio muy amplio. La tecnología moldeable, esta paciente utilizó tecnología moldeable y eso genera muchísimo mayor calidad de vida en los pacientes, que buscamos eso en un paciente ostomizado, porque imaginen estar lesionados todo el día. Es un ardor continuo, 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 y no, lo peor que podríamos hacer es que el paciente, digamos, que lo hemos escuchado, se acostumbra a vivir con esas lesiones. Entonces, eso no es lo que queremos. Y bueno, esa es la conclusión que yo quería traer con ustedes, enfocada al paciente después de ver todos los usos de la convexidad. Y bueno, dejamos aquí los datos de Convatec, de nuestra clínica también, para si ustedes requieren alguna información, tienen alguna duda también. Nosotros nos encontramos en la Ciudad de México. Esos son los teléfonos de nuestra clínica. También tenemos un WhatsApp ahí un poco más para temas de producto, y nuestras redes sociales, que ustedes seguramente ya nos siguen, y si alguien no nos sigue, pues también los invitamos a seguir nuestras redes sociales, en donde podrán ver mucha información relevante en todos los pacientes. Entonces, les agradezco mucho su tiempo y bueno, esperamos continuar viéndolos en estos miércoles de sesiones con todos ustedes. Y pues para mí siempre es un gusto compartir lo poquito que la experiencia que tenemos en la clínica con todos ustedes. Muchísimas gracias. Hola, muchas gracias. Hoy quiero agradecerle a Silvia, que está todavía conectada, al doctor Andrés García, excelente ponencia. La gente pues está encantada con los dos con su experiencia, contando pues todo el manejo que se hace con los pacientes. Silvia, desde la parte como enfermera y también como paciente, como ella al principio le dijo, ser una persona con una ostomía y tener esa experiencia también, ¿no? Y pues el doctor Andrés, a través de el manejo de la clínica y la dirección de esta parte de la clínica, donde tenemos todos estos casos clínicos y pues tienen un final, digamos que feliz, y mejorando la calidad de vida de los pacientes. Bueno, tenemos muchas preguntas en el chat. Antes de empezar, Silvia, nos están escribiendo de todos lados, Andrés, desde Tapachula, de Puebla, de Monterrey, de Guadalajara, que es aquí en México, y también pues fuera del país. También hay una pregunta que nos hace alguien también en portugués, ahorita la vamos a pasar, y también desde Colombia, Ecuador, mejor dicho, desde Costa Rica, Panamá también están conectados, República Dominicana. Entonces, pues vamos, Cari, ¿cuál es la primera pregunta? Bueno, vamos a empezar con la sesión de preguntas y me gustaría comenzar con una pregunta para la licenciada Silvia. Y nos preguntan aquí en el chat de Zoom, buenas tardes, ¿las bolsas de una pieza tienen carbón activado? Nos hacen dos preguntas. ¿Hay retorno de heces o filtración en la salida de las bolsas? Bueno, sí, en las bolsas de una pieza también hay carbón activado. En verdad, el carbón es sensible a la humedad. Entonces, tiene que hacer la protección para que no tenga esta fuga, ¿sí? Entonces, sea una pieza o dos piezas, en la caja de las bolsas hay un adhesivo, como yo comenté. Tiene que pegar este adhesivo afuera siempre que el paciente va a tener contacto con la humedad, sea el baño en la ducha o la playa o la piscina, o que va a tener contacto con el agua, tiene que hacer la protección y después se seca y se saca el adhesivo para poder salir las heces. Siempre que hay infiltración es porque tiene contacto con la humedad, ¿sí? Listo, muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta para igual la licenciada Silvia y nos pregunta Alicia, ¿se recomienda la pasta para sellar el estoma cuando se utiliza la tecnología trilaminar? Sí, yo creo que Andrés contestó algo parecido, pero sí no hay ninguna contraindicación para utilizar, mismo porque la pasta no es solo para el sello seguro, es para hacer la corrección de irregularidad abdominal, pero en particular el sello
tampoco hay necesidad, porque la resina, como va a ser el ajuste perfecto, no hay la necesidad, pero tampoco hay la contraindicación. Entonces va mucho de la necesidad y la evaluación de la función, no solo del sello, pero también de hacer la corrección de las irregularidades abdominales. Listo. Tenemos también aquí otra pregunta. Si hay variedad para vigilar, yo supongo que bolsas para vigilar que el estómago no se retraiga o se observe alguna complicación a tiempo. Perdón, no entendí, Cari. No, que si Eh, existe... Pásasela, a ver. Andrés. Sí, aquí sí, ya leí la pregunta. Tenemos sistemas que son, bolsas que son transparentes y que son opacas. Entonces, como vieron en los casos clínicos, había un caso en donde se veía perfectamente el efluente. La ventaja del sistema moldeable es que es un sistema de 2 piezas. Entonces, tú colocas la barrera con la tecnología que revisamos y la bolsa es como el paciente elija. Si un paciente, hay pacientes que les gusta estar viendo que su efluente como que esté gastando y todo, pero pacientes que ya conocen y se sienten más cómodos con el sistema opaco también existe, pero sí hay barreras tanto opacas como transparentes para colocar con el sistema moldeable. Bueno, Silvia, aquí viene la pregunta la que hicieron en portugués, pero se la voy a pasar en español. Aquí nos dice Fantoar Domínguez, dice, ¿qué pasa cuando la piel alrededor está como muy lesionada? Entonces, ¿qué, digamos, se debe manejar o cuáles son los apósitos o cuáles son los protectores? ¿Se usa para esa piel lesionada o qué tipo de sistema colector es el más adecuado? ¿Cuál sería el tratamiento? Perfecto, Cris. Vamos a recordar que todos los equipamientos para estomía son de hidrocolloide. Usamos hidrocolloide para tratamiento de heridas y también para la prevención de heridas, ¿verdad? Entonces, el hidrocolloide que tiene el equipamiento también hace la prevención y el tratamiento. Pero yo tengo que evaluar al paciente para saber cuál es la mejor indicación, si es una plana, convexa, como el doctor Andrés comentó con nosotros ahora, ¿sí? Entonces, si estoy con equipamiento adecuado, ¿qué es un equipamiento adecuado? Que hace el sello seguro, que no va a permitir la fuga del contacto del efluente con la piel, siempre voy a estar haciendo la prevención. Pero también tengo que estar atento a los cambios, porque como vimos también en los casos clínicos que el doctor Andrés presentó, tenemos situaciones donde la piel se macera por exceso de humedad. ¿Por qué? Porque se mantiene el equipamiento por mucho tiempo. Hablamos de un tiempo, yo vi también que había algunas preguntas sobre tiempo de cambio. El tiempo de cambio no es una regla, pero tenemos que evaluar la condición del hidrocolloide. Si el hidrocolloide todavía tiene capacidad de absorber la humedad. Entonces hay una estimativa, ¿sí? De como 7 días, pero eso se pasa cuando hablamos de pacientes colostomizados, donde las heces son más formadas. Para ileostomías y urostomías, tiene una media de 3 a 4 días, más o menos. ¿Por qué? Porque también tiene la influencia de la temperatura, si es una ciudad que hace más calor, por ejemplo, la persona tiene una transpiración más grande, entonces va a tener menos tiempo de capacidad de contención de humedad. Si la persona vive en la playa, por ejemplo, y está siempre adentro de agua, también va a tener menos tiempo de utilización. Entonces, todo eso tiene que hacer una evolución caso a caso para saber cuánto tiempo el paciente va a tener que mirar, estar evaluando diariamente para saber si va o no va. Cuando yo ya tengo una lesión en la piel, yo tengo algunos productos que también son hidrocolloides, como el polvo, por ejemplo. El polvo que usamos de hidrocolloide tiene la función de absorber la humedad. Entonces, si yo tengo una lesión que es más superficial, la base del equipamiento va a estar haciendo el tratamiento. Pero si yo tengo mucha humedad, esta base no se pega, ¿verdad? Porque tiene tanta humedad que el hidrocolloide se satura muy rápido. Entonces, yo puedo usar el polvo, por ejemplo, que es un hidrocolloide en otra forma. El polvo es como un talco, es así que se llama,
talco, Sí. para poder absorber más de esta humedad. Entonces yo pongo el polvo, saco el exceso y lo que se queda en la piel pegado va a estar se transformando en una pasta para poder entonces poner el protector cutáneo y ahí sí la base adhesiva de hidrocolloide. Mire que estamos hablando en todo momento de hidrocolloides. Entonces hidrocolloide con hidrocolloide no puede tener intervención, tiene que usar con indicación correcta, la base va a se pegar y yo voy a proteger y tratar la piel, pero tengo que evaluar la cantidad de humedad que tiene esta lesión. O sea, hablé mucho, no sé si confundí más do que expliqué. No, No, yo no, solo está muy bien. quiero reforzar nada más, como dice Silvi, y algo nada más para tocar en este punto, siempre es bien importante que para seleccionar, como decía Silvia, está el polvo, está el anillo, que lo traje porque hay una pregunta referente al anillo, está el anillo que son los SEALs, esto también es un hidrocoloide que absorbe humedad. Está el Duoderm Extra Thin, por ejemplo, que ahí lo preguntan también, se puede colocar, pero es siempre súper importante que ustedes evalúen qué es lo que necesita, decimos de menos a más, que ustedes vayan identificando lo que realmente necesita, si requiere polvo, si requiere un anillo, si requiere un extra thin, es muy importante que lo evalúen. Me decían, tomo el tema para tomarlo del hidrocoloide, responder la pregunta de estos, se llaman Stomagesic Seal. Estos, como ustedes pueden ver, se pueden recortar, lo recortamos como veían, no se puede colocar completamente y no se trata, digamos, de moldearlo completamente. Tiene adhesivo por cada uno de los lados. Si yo quito esto, tiene un adhesivo para que se adhiera a la piel y por el otro lado tiene un adhesivo también para que se adhiera a la barrera. Entonces, yo lo recorto, yo lo adapto un poco, pero no, adaptar es un poquito más como por los bordes, o sea, yo para darle la forma a la parte que yo quiero y lo coloco. Entonces, lo coloco y una vez que yo monte mi barrera en él, se va a adherir. Cuando yo lo quite, si yo lo quito en la barrera, yo no lo voy a ver, no tengo que quitar la barrera y adicionar el anillo, porque como los dos son hidrocoloides, se van a formar parte de la misma barrera y eso es lo que ustedes tienen que ver. Entonces, ¿cuánto dura la barrera? Silvia nos lo respondió. Si ustedes revisan la literatura, puede durar hasta 7 días, pero esto depende de las características del efluente. Y algo importante es que siempre, siempre, siempre evalúen su barrera por la parte de atrás. Esto les va a hablar mucho de cómo se satura esa barrera, se va a poner blanca, se va a saturar, se va a ensanchar un poco, porque eso habla de que está absorbiendo la humedad y está cumpliendo su función. No debe de estar con materia fecal porque eso nos hablaría que hubo una fuga. Al momento de retirarla sí puede quedar una mancha, pero es por cuando lo estamos retirando. Entonces es súper importante y no sé, con pacientes con urostomía va a durar menos porque siempre está saliendo orina. Con pacientes con ileostomía también la durabilidad es menos porque es frecuente el efluente y como nos dijo Silvia, en colostomía sí puede llegar hasta 7 días por la característica de las heces. Solo quería, hay una pregunta y nos dicen que, bueno, los casos se presentaron fue como de la convexidad fue con colostomías, pero quieren ellos en ileostomías, ¿cuál sería la recomendación para el manejo cuando ya son ileostomías y cuando son urostomías que son mucho más líquidas y el desgaste? Entonces, dentro de la experiencia, no sé, Silvia, y la experiencia que han tenido Andrés, ¿cuál sería la sugerencia que daría? Bueno, Adelante, Silvia, adelante. no, tranquilo. Mira, solo yo creo que el más importante que saber si es colostomía, ileostomía o urostomía, claro que va a ser la diferencia en la calidad de la resina, porque sabemos que uro y hilio va a tener menos durabilidad. Entonces, quizá podríamos usar la Dura-Reserve por tener más resistencia, pero la evaluación de la convexidad no va a tener relación con el tipo de ostomía. La indicación de la convexidad no va a importar si es uro, hilio o colo, y sí el formato abdominal, el ángulo de drenaje y la protusión, como comentó Andrés. Sí, coincido también con lo mismo y vi una pregunta también de Al que también quisiera que la
tomáramos porque creo que sucede mucho y también aquí Silvia que nos pueda complementar en pacientes neonatos. Yo dentro de la experiencia que tengo es que normalmente los estomas en los pacientes pediátricos, pacientes neonatos, tienen buen perfil porque no tienen tanta grasita en el abdomen que permite que puedan hacer un estoma con una construcción adecuada. Pero en estos casos nos preguntan que no hay convexidad para pacientes neonatos. Sí, es la realidad. En el mercado no encontramos convexidad. Ahí, asociado a ello, yo podría decir que, bueno, se pueden generar ciertos dispositivos con el anillo, con la pasta, que nos permitan tratar o generar estas características. Y no sé, Silvia, si nos quieras también complementar en base a esta pregunta. No, creo que es esto. El anillo es fantástico, es muy bueno en pacientes neonatos porque hace un efecto de convexidad, pero tampoco tiene el efecto de protrusión puntual para generar algún daño, porque sabemos que la musculatura del neonato es distinta. ¿Sí? Uh-huh. Sí, exacto. Y se presenta en menos casos. Ahí yo creo que también es muy importante evaluar porque pudiera ser que con un sistema plano pueda ser efectivo con estos pacientes. Sí, digamos que con el paciente neonato hay que buscar el sistema colector, en este caso de una pieza, de acuerdo a la valoración que nosotros hagamos, de utilizar los anillos o la pasta de acuerdo a toda esta parte de la valoración. Y con relación a eso, para el próximo miércoles, de una vez les decimos, vamos a tener... la conferencia va a ser el manejo del paciente pediátrico. Entonces yo creo que ahí también van a poder aclarar muchas dudas en esta parte del manejo. Cari, no sé si hay otra pregunta. Sí, hay algunas preguntas por acá. Y bueno, hablando del paciente neonatal y lactante, preguntan también si existe algún protector que ustedes recomienden, algún protector de piel, y pues si se puede utilizar en estos pacientes. No sé si Silvia o Andrés quieran contestar. Nosotros aquí tenemos el protector cutáneo que se hecho a base de siliconas. Se puede colocar. Una característica importante para paciente pediátrico o paciente adulto es que el protector no tiene alcohol. Entonces, cuando hay lesiones, no le genera ardor al paciente, como algunos otros productos. Y adicional a ello, me va a generar una película en donde yo pueda colocar ya sea pasta, polvo, anillo. Bueno, el polvo se coloca primero, después el protector, pero cuando yo monte mi barrera genero una película que me va a ayudar a también tratar las lesiones muchísimo de forma más efectiva. Cari, tengo aquí el anillito, vi algunas preguntas. Sí. Tiene, si ustedes aquí lo vemos, tiene adhesivo por los dos lados, pero no necesitan colocar algún adhesivo o algo, como ustedes lo veían. De hecho, si yo quitase este adhesivo, aquí está mi piel, vean, se coloca, no se retira y aquí yo monto mi barrera que va a formar parte al final de este anillo. Entonces, no es como tal un adhesivo, es un anillo de hidrocoloide que me va a permitir rellenar ciertas irregularidades, reforzar también la piel del paciente, pero no es un adhesivo para que mi barrera se adhiera mejor, no, esa no es la indicación. La indicación es como la pasta para poder rellenar esas irregularidades y tener una superficie muchísimo más homogénea, más plana, para que mi barrera se adapte perfectamente. Andrés, de una vez ahí ya que está hablando del anillo, yo creo que la gente, aquí hay una pregunta en donde dice, entonces para asegurar el anillo en cualquiera de estos casos se recomienda la colocación de la pasta. Entonces yo creo como sugerir, ¿se puede utilizar el anillo? ¿Se puede utilizar? ¿Y cómo lo hace? Para que digamos, aclaremos esta duda. La pasta es un hidrocoloide, el anillo es un hidrocoloide. Entonces, ¿de qué va a depender si yo recomiendo utilizar pasta o un anillo? Pues prácticamente es, o sea, yo por ejemplo, a mí me gusta más el anillo porque se disuelve menos rápido, no tiene alcohol, yo lo puedo recortar, adaptar perfectamente alrededor, pero la pasta también es muy buena, la pasta pues sirve muchísimo, solo hay que tener la precaución con el alcohol. La pasta se coloca directamente y después yo me puedo humedecer un poco el dedo y la voy moldeando para generar lo mismo que hace el anillo. Entonces,
Si ustedes me dicen cuál recomiendo de los dos son igual de efectivos siempre y cuando estén cumpliendo la función que se requiere, que es generar ese, como les decía burdamente, ese relleno de esas irregularidades alrededor del estómago que me va a permitir o reforzar también esos sitios, como veíamos en los casos en donde el efluente sale y yo necesito reforzar esas zonas. No sé si quieras agregar algo, Silvia, respecto a pasta anillo. Yo creo que Bueno, solo reforzar, Cris, que en niños dar preferencia para anillos por no tener alcohol, sí, por la piel, pero no, yo puedo usar los dos en adulto, ¿no? En adulto mayor también no hay problema. aquí hay una pregunta y también es como para aclarar, porque están preguntando si los anillos tienen alguna profundidad. Yo pienso que los anillos no, pero para que ustedes me lo aclare, Silvia, el que tiene la profundidad son las barreras, pero para como aclarar este tema. Uh-huh. Perfecto, Cris. Yo creo que, como comenté, que se puede hacer una construcción, una convexidad con el anillo, fue la confusión. Uh-huh. La convexidad con el anillo es una convexidad light, que llamamos. No es para protrusión, es para acomodación. Entonces, no se queda como una base adhesiva convexa. Es la función de acomodar, pero de una forma muy liviana, que sí podríamos utilizar en niños también. Solo está la observación, pero no hace la función de convexidad como las bases adhesivas convexas. Okay. Aquí tengo una barrera convexa. Vean cómo tiene este perfil en donde sí tiene esa, me va a generar una protrusión y los anillos tienen 3 milímetros y 4 milímetros de grosor, pero es como dijo Silvia, para generar esa, no para generar una protrusión. O sea, no es la indicación. Esto es lo equivalente, no lo equivalente, pero con las mismas funciones que la pasta. La pasta se llama estomagésil. Estomagésil, anillos, estomagésil, pasta, la pasta, estomagésil, polvo. Entonces, lo que lleva ahí en el tema de ostomías, estomagésil, son hidrocoloides. Ahí ya cambia la versión. Entonces, solo para complementar, vamos a recordar que el efecto de la convexidad quien genera es un aro rígido que hay adentro de la base. El anillo es puro hidrocoloide, no hay ninguna estructura rígida, por eso no hace este efecto de convexidad, ¿sí? Exacto. Acá yo veo que preguntan si el anillo puede hacer un estrangulamiento del estómago, no se hace porque el hidrocoloide es muy maleable y como hablamos es una resina inteligente, entonces haces un acompañamiento del movimiento peristáltico, entonces no hay riesgo de la resina moldeable hacer estrangulamiento del estómago, esto no se pasa. Listo. Bueno, vamos a pasar a una pregunta que nos están haciendo aquí en Facebook. Esta pregunta va dirigida para el doctor. También nos preguntan su nombre. Usted es el doctor Jorge Andrés García. Y nos preguntan que cuando el estoma tiene dehiscencia de suturas, ¿qué es lo que se recomienda en esta situación? Ok, como vimos en uno de los casos, ahí la separación mucocutánea hay que ver si es parcial, si es total, y se tratan como una herida. Tú tienes que colocar apósito, algún apósito, evalúas, porque algunas veces también cuando la separación mucocutánea es superficial, muchas veces colocando polvo, protector y la barrera generando un sello seguro, va a epitelizar perfectamente esa zona. Cuando tiene mayor profundidad, cuando tiene mayor exudado, cuando incluso tiene algunos tejidos facelar o algún otro tejido que tengamos que tratar, lo tratamos como una herida, colocamos apósitos. En el caso que vimos de la paciente, se colocó hidrofibra. Después colocamos un anillo para generar una barrera entre el apósito y la barrera cutánea para la ostomía. Colocamos un anillo y eso se trata muy rápido, como pudimos ver en los casos, normalmente en 2, máximo 3 cambios o bueno, incluso un poco más, pero son lesiones que se tratan muy rápido, pero como una herida.
tienes que hacer la evaluación igual del exudado, de las características del tejido, todos los factores que se evalúan en una herida para poder seleccionar el apósito adecuado. Listo, muchas gracias, doctor Andrés. Y pues bueno, tenemos ya la última pregunta. En este caso, Alfonso, el doctor Alfonso González nos pregunta que en qué tiempo se podría sugerir la remodelación del estoma en caso de que este no esté protuido. Yo ahí no quisiera hacer una afirmación porque nosotros en la clínica siempre decimos que eso es ya una decisión quirúrgica, porque tú no puedes indicar una remodelación, o sea, es una técnica que ya es dependiendo la condición del paciente, la patología, son muchos factores que muchas veces, si el estoma es plano, es retraído, sabemos que hay una opción para ese paciente antes que someterlo a un procedimiento quirúrgico. Incluso cuando los estomas comienzan a estenosarse, bueno, también hay unas técnicas para dilatar el estoma previo a una dilatación quirúrgica. Eso se hace en conjunto con el médico tratante para saber también las condiciones del paciente. Entonces, yo no me aventuraría a decir una cifra porque eso no es tan sencillo, ¿no? Son muchos factores los que influyen en esas decisiones. Bueno, pues muchas gracias a los dos. De verdad que la gente quedó muy contenta con la ponencia. Los están felicitando a los dos. Nos dicen que están desde Tapachula, desde Mérida, bueno, de todo México están. Qué excelente ponencia. También nos están pidiendo mucho la parte de pediatría, que ya también lo vamos a tocar. Entonces, ya por último, nos gustaría ya escuchar, digamos, una sugerencia, algo que ustedes quieran ya para cerrar. Cada uno nos digan y ya para dar cierre a esta excelente ponencia. Silvia. Muchas gracias por la oportunidad. Me encanta estar con ustedes siempre. Yo, en verdad, solo hablar para las personas para tener empatía en sus acciones, ver a la persona con estomía como una persona capaz, como alguien que cuando tiene las herramientas, sí puede tener una vida normal, pero necesita tener la condición para eso. Y los responsables por entregar esto a los pacientes somos nosotros como equipo de salud. Entonces, felicitaciones por todos que están acá escuchando esa charla, para siempre estar aprendiendo cada vez más, para estarnos siempre más preparados para tantas cosas que vienen y tantas cosas distintas que muchas veces pensamos, wow, ¿qué voy a hacer ahora con esto? ¿Sí? Entonces, aprovechen esta oportunidad que Combatec México tiene y toda la semana está abordando un tema distinto y tener la oportunidad de hablar con las personas que están exponiendo. Esto también es muy rico, es un momento muy importante en la charla. Y más una vez, buenas noches a todos, muchas gracias. Espero en otra oportunidad estar acá más una vez para poder mejorar mi español, porque estoy me olvidando de cómo se habla español. Y mucho gusto, de verdad. ¿Sí? Muchas gracias. Obrigado. Andrés. Sí, yo también, pues siempre es muy enriquecedor. Las preguntas siempre también a nosotros nos generan como también esas ganas de tener como esas respuestas muchísimo más acertadas para el manejo de sus pacientes y a los retos que ustedes encuentran. Y solo para concluir, por fortuna hay un portafolio muy amplio para los pacientes que tiene una solución para ellos. No hay una receta para el paciente ostomizado, tenemos algoritmos, tenemos la medicina basada en evidencias en donde tenemos indicaciones precisas para cada uno de este portafolio tan específico, pero el paciente ostomizado es un reto. O sea, el paciente ostomizado nos enseña día a día, podemos decirle lo que les dijimos, este anillo es así y así, pero siempre vamos a aprender y es un reto. Entonces, lo que me puede funcionar colocar el anillo recortado en un paciente puede ser que para otro no, pero necesitamos darle calidad de vida y generar un sello seguro que el paciente se sienta confiado. Entonces, sigan aprendiendo. La mejor forma, yo creo, de aprender con pacientes ostomizados es ver muchos pacientes, porque cada uno es un reto.
y pues nada, lo que necesiten, en Combatec estamos para apoyarles y para aprender conjunto con ustedes. Y ya. Y saludos a todos los de Mérida, que es una ciudad hermosa. Bueno, muchas gracias y esperamos contar con ustedes para próximas conferencias. ¿Listo, Cari? Listo, pues muchas gracias a todos por participar, muchas gracias también a nuestros ponentes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Combatec México, en Facebook, en Instagram, en YouTube, que es donde se quedan guardadas estas conferencias para que ustedes puedan volver a verlas. Igual también por Facebook se quedan ahí guardaditas. Pues bueno, que pasen buena noche. Recuerden que la distancia no significa ausencia. Los esperamos el siguiente miércoles de Hablando con el Experto, donde pues tendremos un tema muy importante y por lo que veo en el chat, ya hay muchas personas pues esperando este tema. Los esperamos y que tengan muy bonita semana. Hasta luego. Bueno, solamente para terminar, les queremos dejar la información de las personas que están, son las asesoras del programa Contigo y aquí podemos ver sus nombres por si quieren tomar una foto. Para México está Alejandra Monroy, son asesoras que hacen todo el asesoramiento a la persona ostomizada. Carmen Flores y Luz María Núñez. En Guadalajara se encuentra Priscila Luna. Ahí están sus correos y sus teléfonos. Para Dominicana tenemos a Pietro del Guise, Ani Báez y Romaciel Rivas, que ellos estarán apoyándolos a las personas con ostomías, dando toda la parte de asesoramiento. Y pues como ya lo dijo Andrés, aquí está toda la información de la clínica, donde ustedes también pueden consultar si requieren alguna asesoría como profesionales de la salud, también se les estará apoyando. Bueno, buenas noches y nos vemos el próximo miércoles.